Cristian Camilo Gacha Aguirre, estudiante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Daniela Cabrera, estudiante de licenciatura en Lengua Extranjera Inglés, CAU Villavicencio. Hola, mi nombre es Ángela María Santa Cruz, estudiante de licenciatura en Artes Plásticas del CAU Villavicencio. Mi nombre es Laura Daniela Lombana Barrera, estudiante de licenciatura en Lengua Extranjera Inglés del CAU Villavicencio. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Melissa Pico Camacho, soy del CAU Bucaramanga, estudio licenciatura en Educación Infantil y espero les agrade mucho nuestro trabajo. Hola chicos, les cuento que estoy trabajando en una institución educativa y quiero hacer una investigación para resolver algunos problemas que he detectado en el aula. ¿Qué método creen que será el más correcto para recolectar la información de mis estudiantes? Bueno, existen varias, pero podríamos debatir entre los 5 cuál podría resultar mejor. ¿Has escuchado de los grupos focales? Esta es una técnica en investigación cualitativa. Ha sido muy práctica y útil en el campo de las ciencias sociales y humanas, y válida también para la investigación en educación y pedagogía. Estos grupos focales son conversaciones colectivas o entrevistas grupales, utilizadas con amplios propósitos para contribuir o promover los intereses y sus causas. Tengo entendido también que esta técnica se realiza a través de entrevistas colectivas, semiestructuradas y flexibles que privilegian en la conversación la discusión y la opinión. ¿Y cómo puedo desarrollarlo? Esta técnica se desarrolla en 3 fases que son la preparación, la implementación y el análisis e interpretación. Empecemos con la primera. La fase de preparación se parte en primer lugar del problema, los objetivos y las preguntas. En segundo lugar, se seleccionan los integrantes del grupo, el tamaño ideal y número de los asistentes. También el sitio donde deben reunirse. Es importante tener en cuenta la homogeneidad del grupo. En tercer lugar, se preparan los arreglos logísticos como las preguntas, el ambiente, la preparación del líder. Ahora, yo puedo explicarte la segunda fase. Esta es la fase de implementación. Se inicia con una sesión introductoria en la que se instruye a los asistentes sobre la utilidad y el uso de los datos de la investigación, con el fin de que se establezca una atmósfera de confianza y de aceptación. Se determinan las reglas para el desarrollo de la sesión. Aunque el líder estimula y orienta las preguntas, debe asumir una posición neutral frente a las respuestas, sin dar señales de acuerdo o desacuerdo con sus comentarios ni con su actitud frente a los contenidos. Antes de pasar de una pregunta a otra, el líder o investigador hace al grupo un resumen de la discusión para probar que su percepción es correcta. La tercera fase consiste en el análisis e interpretación de los datos del grupo, ¿verdad? Es más, aquí se trata de comprender desde la perspectiva de sus participantes el significado de la naturaleza del tema investigado. De esta forma, el investigador escucha y observa las grabaciones y así trata de tener en cuenta el ambiente total del grupo y sus características, sus relaciones con el problema y los objetivos de la investigación. Ahora, compañeros, yo había pensado en la observación porque me parece una técnica muy interesante que nos ofrece la oportunidad de recopilar datos en vivo, de forma natural, sobre todo en este contexto que quiero investigar, ya que es una función inmediata para recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Además, es un objetivo que hay que conseguir y una aptitud que hay que desarrollar, por lo que es necesario aprender a observar y desarrollar el sentido. Completamente de acuerdo, Laura. La observación también permite a un investigador mirar de nuevo cada comportamiento del día, que de otro modo podría tomarse por concebido, esperando a pasar quizás desapercibido. Además, tiene una enorme ventaja frente a otras técnicas, porque permite recoger la información en el mismo lugar en donde ocurren los acontecimientos. Asimismo, la observación puede ser inmediata o diferida, directa o mediatizada.
También puede ser de hechos. Por ejemplo, el número de libros en un aula, el número de estudiantes en una clase, el número de estudiantes que visitan la biblioteca escolar en un periodo determinado. Otro aspecto importante es centrarse en los eventos a medida que ocurren en el aula. Por ejemplo, la cantidad de interacciones entre el profesor y alumno cuando desean hablar, así como la cantidad de trabajo colaborativo que se presenta en un grupo. También la observación en comportamientos o cualidades. Por ejemplo, la amabilidad del maestro, el grado de agresividad en el comportamiento o el grado de comportamiento aislado entre los estudiantes. Compañeros, otro aspecto importante de la técnica de observación es que le permiten al investigador recopilar datos sobre el entorno físico, el entorno humano, por ejemplo, la organización de personas, las características y la composición de los grupos o individuos que están siendo observados. También el entorno de la interacción, por ejemplo, las interacciones que están teniendo lugar, formales, informales, planeado, no planeado, verbal o no verbal, etc. Y por último, la configuración del programa, es decir, por ejemplo, los recursos y su organización, estilos pedagógicos, currículos, etc. Aunque la observación también brinda datos que deben permitir al investigador ingresar y comprender la situación que se está describiendo. Por cierto, si hablamos de los tipos de observación, podemos identificar dos tipos que son importantes. Tenemos observación participante, en la que el observador o investigador asume el papel de miembro del grupo, comunidad o institución que investiga y como tal participa de su funcionamiento cotidiano. En otros términos, la observación participante combina la participación en la vida de las personas que están siendo estudiadas con el hecho de mantener la distancia profesional. Esta forma permite realizar una adecuada observación y un registro de los datos. Significa que la observación estructurada es menos libre que la participante y con ello el investigador determina y sabe de antemano cuáles aspectos son relevantes y cuáles no para sus propósitos investigativos. Es una técnica usada en investigaciones diseñadas para obtener una descripción sistemática de un fenómeno o para verificar una hipótesis. Es importante que al planificar las observaciones se considere lo siguiente: cuándo, dónde, cómo y qué observar. O sea, para resumir, podemos decir que la observación puede ser una herramienta de investigación muy útil. Sin embargo, exige un precio, ya que puede llevar mucho tiempo para captar el comportamiento o fenómeno requerido. Puede ser costoso en tiempo y esfuerzo, y es propenso a las dificultades de interpretar o inferir lo que brinda la medida de los datos. Ahora, déjame sugerirte para tu investigación la técnica del cuestionario, ya que como instrumento de investigación, esta consiste en un conjunto de preguntas u otros tipos de indicaciones con el objetivo de recopilar información de un encuestado. Estas son típicamente una mezcla de preguntas cerradas y abiertas. Esta herramienta se utiliza con fines de investigación que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. El diseño del cuestionario depende del tipo de información que se requiere recopilar. Así, los cuestionarios cualitativos se utilizan cuando hay necesidad de obtener información exploratoria o de probar una hipótesis, mientras que los cuestionarios cuantitativos se utilizan para validar o probar cualquier hipótesis generada previamente. Ahora, lo genial de los cuestionarios es que son muy útiles para recoger información demográfica, opiniones personales, hechos o actitudes de los encuestados. Una de sus mayores características es que son estandarizados y uniformes. Todos los encuestados ven las mismas preguntas. Esto ayuda en la recolección de datos y en su análisis estadístico. Eso podría ayudarte con tus estudiantes. Entonces, si decides escoger como técnica de recolección de información los cuestionarios, déjame contarte los tipos de cuestionarios que hay. Los cuestionarios pueden ser estructurados o de flujo libre. Para explicar esto un poco mejor, quiero contarte que los cuestionarios estructurados son los que recogen datos cuantitativos. Está planeado y diseñado para recoger información muy específica. Bueno, pero no olvidemos que las entrevistas también son una gran herramienta para obtener información, ya que va más allá de ver a las personas como objetos manipulables para conseguir datos. Aquí,
El conocimiento es generado por la interacción entre personas a través de conversaciones. Como su nombre lo indica, una entrevista es un intercambio de puntos de vista entre dos o más personas acerca de un tema de mutuo interés, viendo la importancia de la interacción humana para la producción de conocimiento y enfatiza esta situación social como datos de investigación. Y mira que la entrevista es una herramienta flexible para la recolección de datos, porque permite usar canales multisensoriales como son el verbal, no verbal, hablado y escuchado. El orden de la entrevista debe ser controlado mientras se da espacio para la espontaneidad, y el entrevistador puede enfocarse no solo en respuestas completas, sino también en respuestas acerca de problemas más complejos y profundos. Lo importante de la entrevista es que es un medio potencial de transferencia de información pura, convirtiéndose en una transacción que inevitablemente tiene sesgo o desvío de información, que necesita ser reconocida y controlada. Compañeros, quisiera agradecerles por toda la información que he recibido de ustedes para llegar a la conclusión de qué técnica es la mejor para recolectar información en mi investigación en el aula. Sin duda que he llegado a la conclusión que todas las herramientas son importantes y necesarias para investigar tanto dentro como fuera de la institución educativa. Espero que ustedes también hayan aprendido de este tema tanto como yo y sea útil en su labor docente. Muchas gracias.